Estamos haciendo Chilevisión 60 el podcast. Mi nombre es Nicolás Copano. Estamos juntos para poder seguir revisando la historia. Y uno de los personajes, conductores más relevantes de los 60 años de Chilevisión, que siempre tiene un espacio en el corazón de todos, es definitivamente quien viene a continuación, que además es a Vox Populi, el mejor presentador de la era post-Bodanovich de Viña del Mar, con su extraordinario trabajo en el ambiente musical, televisivo y también con grandes clásicos como The Voice, Chile, Mi Nombre Es, protagonista de la fama, pero ante todo, en el corazón de esta pantalla, en dos ciclos que marcaron época. Son nada más y nada menos que El Futuro de Chile y Panoramix. Para mí tiene un valor personal especial porque son de mi programa favorito de la historia de Chilevisión. El señor Sergio Lagos. ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien, Nico. Ruborizado ya. En el comienzo de la entrevista ya me ruboricé y me sentí también parte del inventario, que es algo muy, muy curioso cuando uno, por otro lado, tiene tantas ganas de seguir haciendo cosas nuevas, pero es cierto que es muy valioso echar para atrás un poquito la máquina del tiempo y observar lo realizado. Muchas gracias a todos los que están trabajando en este trabajo de observación, de revisión del archivo, cosa que me parece muy, muy importante. Quiero partir con un poco de tu historia, porque siempre estuviste vinculado a la música, pero te emparentaste con el periodismo. ¿Por qué se dio eso? Viene absurdo porque no fue una cosa que yo planeara en realidad. Cuando salgo del colegio tenía la sensación, me imagino que como todos, de querer vivirlo todo, no restringirme a nada. Entonces tenía un plan loco de irme a estudiar fotografía, porque algún amigo estudiaba foto, pero fue muy poco presentable frente a la autoridad que en ese momento era mi padre, y me dijo que por lo pronto una carrera universitaria, y ahí vi que la malla más abierta, poco profunda, comillas, ¿no? Pero sí diversa era la malla del periodismo, en que podías pasar de la filosofía al audiovisual y viceversa. Entonces fue por aquello. Y yo me fui como tropezando con esto de tratar de hacer cosas creativas versus otras posibilidades que siguen abriendo. Y entre aquellas apareció primero como elemento del periodismo, porque antes fui barman, payaso y tuve pegas inconfesables, fue la escritura, porque yo partí escribiendo junto a Rafael Otano, un profesor, que me lleva a la revista APSI, y de ahí comienzo una relación con el periodismo que hasta el día de hoy me mantiene unido a los medios. Tu papá fue testigo del incidente del Frente Patriótico Manuel Rodríguez frente a la Pumanque. Ese fue tu primer texto público. Sí. Cuéntame. Básicamente fue muy curioso porque a la par entre que yo estaba viviendo este proceso universitario, estaba viviendo también un proceso de creación de mi identidad. Entonces, en esas materias no colindábamos con mi padre, porque me veía rapado, con overol, bototos amarillos, y no entendía de qué se trataba esto, y tuvimos una discusión. ¿Ya? Y en ese mismo día en que tenemos la discusión en una casa en Ñuñoa de unos amigos de mi padre, ese mismo día había ocurrido este enfrentamiento entre este bloque del Frente y Carabineros, ¿no? Con lamentables pérdidas humanas. Pasamos en la cena revista de esto porque mi padre estuvo ahí, pero luego caímos en el hijo, que era yo, y esta loca manera de ser, ¿no? Y ahí nos peleamos y tuvimos un choque muy fuerte. Al día siguiente de esta situación, llego tarde a la clase de redacción, y si tú llegabas tarde a esa clase, el profesor te exigía, Rafael Otano, leer un texto. Y yo en esa época escribía mucho. Leí el texto y me manda al APSI. Del APSI, Fernando Villagrán, que era el director de la revista, me pide que reportee el caso de la Pumanque de la tarde anterior y que le entregue un texto 24 horas de ese momento acerca del relato. Entonces, para mí fueron muchas cosas juntas y mezclé en ese texto todo lo que había aprendido del periodismo, el dato, la cifra, el momento, el tiempo, toda la cosa como rigurosa de la información,
y al otro lado le puse toda mi cosa juvenil, mi conflicto con mi padre. Y yo dije, esto no lo van a presentar jamás, o no lo van a publicar jamás. Pero finalmente fue publicado y fue mi primer texto que me abrió un proceso vital que hasta el día de hoy no se cierra, que es de maravillarme con lo que ocurre, con lo que pasa, con lo que somos o con lo que queremos y tratamos ser. El periodismo es una cosa que es mucho más que un título, es creo yo, una manera de conectarse con el mundo y hacerlo parte de uno también. Siempre fuiste distinto. Estábamos hablando de cómo llegáis con tus pintas, que ojo, responden también a una época. Sí, puede ser. Pero estáis también adelantado siempre y eso lo hemos visto en todos tus trabajos. Sí, no, yo trato como de pensar siempre qué es lo que hay que hacer mañana. Soy poco revisionista en ese sentido porque siento que siempre es más urgente qué es lo que uno puede presentar en el futuro. Pero sí, cada vez que me meto en un proyecto me meto con mucha sangre. Y eso me pasa siempre, no lo puedo evitar. Me pasa en las noches con mis amigos cuando estoy de fiesta, que espero que la noche no se acabe nunca y que si vamos a encontrarnos con el amanecer, disfrutar el momento profundamente. Y me pasa también cuando reporteo, cuando entrevisto, cuando estoy contigo conversando, también me emociono, en fin. Eso ya tiene que ver con una cosa química, creo yo, de mi personalidad más que de mis ganas intelectuales o mi raciocinio. Y esa pasión comienza a destacar en el medio y llegas a Chilevisión. ¿Quién te recomienda para llegar a Extra Jóvenes? Fue muy divertido eso, porque yo estaba entre esta multiplicidad de cosas, intentando hacerlo todo, ¿no? Tenías hartas pegas. Y leía y escribía, iba a talleres de literatura, hacía películas, grababa música, leía como loco porque corté durante mi estadía primaria en Santiago, yo corté el cable de la televisión, porque había demasiada vida para estar viendo tele. Entonces, no sabía mucho de nada, pero sí leía mucho. Y uno de los libros que a mí más me ha apasionado en la vida es la autobiografía de Miles Davis. Y Mónica Rodríguez, una amiga que conocí ahí en el mundo de la música. Notable productora periodística, radial, con una trayectoria enorme. Pero yo la conocí porque era amiga de TV Star, un tipo que yo estaba investigando de los 80. Y de pronto me dice, oye Sergio, en Extra Jóvenes necesitan a alguien que hable de música. ¿Podría hablar algo a cámara? Y yo tenía el libro de Miles Davis y saco el libro de Miles Davis y empiezo a hablar de este libro y me llaman para ser el comentarista de música de Extra Jóvenes. ¿Qué época? ¿Qué lo presentaba? Marcelo Comparini. Mira, era un momento alto el programa. Marcelo Comparini y estaba Verónica Calabi como su conductora. O compañera. Y nada, yo iba y hablaba de los discos de la época, de What's the Story Morning Glory, de Oasis, por ejemplo. O sea, en esos años estábamos instalados. Tal cual. Y bueno, nada, encantado. Y luego eso me llevó a hacer, por ejemplo, el otro día lo veía, unas imágenes de un programa especial que hizo Alerce para el concierto en el Curso Central del Estadio Nacional de diciembre del 95. Una semana antes, Emi había hecho lo mismo con sus bandas. Luego Alerce con las suyas, en esa época, La Floripondio, Mal Corazón, en fin. Y Televisión hizo un especial de este concierto y lo grabamos con Huevo Fuenzalida. Quisiera hacer algunos apuntes. Estamos en el momento donde hay una gran inversión por parte de grupo extranjero, el movimiento de EMI y también la respuesta de los locales para poder enfrentar estos monstruos que instalaban mucha música en nuevas propuestas musicales. FM Tiempo había cambiado su línea, Rock and Pop estaba número 1 por lejos. Y comenzó a generarse todo un ambiente que marcó los próximos 20 años. Hay que entender bien el momento, como bien dices tú, ¿no? Yo tenía, no sé, 22, 23 años. Estamos hablando del comienzo de los 90, una época que para los que crecimos en dictadura, hoy día que estamos viviendo la crisis de esta, comillas, falta de participación de las nuevas generaciones en política, uno debe entender que cuando creciste en dictadura era muy probable que no quisieras volver a pasar por esos tragos amargos de la conversación política y que en alguna manera la evasión, la búsqueda de la felicidad, de otras cosas nuevas, de la creatividad como bandera, era también un proceso, comillas,
bien Válido. revolucionario, Y- diría yo. Y, habían altas cuotas de rebeldía al querer enfrentar tu propio camino. Claro, hay un detalle. Ayer lo Ujú. hablamos con Tati Pena. Ujú. Y claro, pues, hablamos de que probablemente en la actualidad Ujú. se banaliza mucho el término dictadura. Ujú. Y claro, ya decían, podías salir y te podían detener real. Sí, Incluso claro. ella Sí, le pasó en su experiencia de hacer periodismo, Sí, que es una claro, cosa que por supuesto. hoy en día, la verdad, son casos, Sí. siguen siendo desgraciadamente Sí. excepcionales, pero en ese momento era de todos los días. Sí, y sin, Entonces- y sin la maravilla de la información, comillas, porque entender el mundo de hoy, del 2020 versus los 90, son planetas distintos, porque estamos también en el vértice del mundo pre-internet masificado, ¿no? Claro, Entonces todo era distinto. todo costaba. Y todo era distinto en su valor, ¿no? Entonces, si tú te abocabas profundamente a recorrer las calles para leer los movimientos musicales de esta ciudad, también estabas haciendo tu aporte. Aunque, comillas, no fuese el aporte urgente que hoy día muchos nos critican a los noventeros como una suerte de ausencia, de no interés. Muy por el contrario, yo creo que nos interesamos y logramos poner otras bases, otros cimientos, y entre aquellos fue la posibilidad de hacer comunicaciones más abiertas, Ujú. más participativas, con mayor cantidad de opinión, con mayor cantidad de verdad, aunque fuese tu verdad. Claro, Eso era comenzó correr a- el cerco. Eso comenzó a ser posible en esos días, y ahí muy bien tú haces referencia a los medios de comunicación antiguos, los que alcanzaron a sobrevivir, cierta gama del periodismo, apps y en fin. Pero también la irrupción de nuevos medios, rock and pop como uno de ellos importantes, como sinónimo de una generación. Y entre medio de toda esa cazuela estaba yo ahí yendo a ver bandas, y eso era lo que me motivaba, porque desde la música yo leía la historia de Chile. Y entonces comienza a hacer este comentario. Siempre se me confunden los tiempos porque todos han entregado su relato, pero en tu caso es Extra Jóvenes, Canal 2. Sí, no, sí, Sí, ¿viste? miento. ¿Viste? Uno tiene la sensación de que... Porque Qué divertido. de que estabas en Canal 2 y Extra Joven, y no. No, claro, esto fue el 95. Lo mío con Chilevisión en esos días, con Extra Jóvenes principalmente, fue un pololeo muy esporádico. Fueron varios touch and go, bastante especiales para mí, pero no alcanzó a ser una realidad muy, muy concreta. ¿Y cuándo instalas tu primer club de música electrónica? Eso del 98, abre Es el cerca. 1 de enero del 98, claro. Estábamos haciendo aquello, me invitan a participar con este proyecto del huevo, entre medio estaba la salida de Marcelo, ahí hubo toda una conversación, hubo una suerte de ejercicio de casting, pero yo ya alcanzaba a leer que Extra Jóvenes empezaba a ser un lugar en el cual yo no quería tener mucho que ver en la continuidad, porque era lo que era, ¿no? Un programa mucho más centrado en la entretención, en el juego, en la competencia de los colegios. Estaba lejos del periodismo. El sinónimo de la chica tecno que al rato apareció en escena. Y ahí yo di un paso al lado, no me quise hacer tanto parte. A pesar de que estuviste en el casting, que era básicamente pues. porque el lunes le habían prometido a Daniel que iba a hacerse cargo, Claro. pararon, le dijeron, no, espera. Y empezó a circular gente en ese Sí. puesto, entre ellos tú fuiste uno, pero a ti Sí. no te interesaba tanto porque no estaba en tu costado periodístico, como le que dijiste como, Es que yo estaba en otras cosas también. Estaba en esa época, en el 95, en el desembarco de Los Ángeles. Que eso fue súper potente, porque era una convocatoria especial. Volvamos un poco a cuál era el escenario de los medios. Concierto era la radio que durante los finales de los 80 y los comienzos de los 90 era la radio número uno indiscutida, la que mayor cantidad de ventas. Tenían una suerte como de Canal 13 en términos de los medios. Y digamos que también editorialmente, porque Radio Concierto, a pesar de ser Claro. una radio de rock, Sí. su dueño era Julián García Reyes, que Ujú. era un integrista católico. Tal cual, y sobre todo seguía cierto formato medio anglo, súper propio de los 80, una radio, comillas, en que era como bien visto, era como, no sé exactamente cómo definirlo, pero Bueno, La los cosa- prisioneros se burlaban y referían en la cultura de la basura, decía, ahora en Radio Concert y solo por ser 18 de septiembre. cual, o, sea, tal cual. o sea, había una cosa incluso criptoclasista, digámoslo. bueno, y mucho de la música chilena
tenía la misma connotación. O sea, mi mujer, Nicole, me cuenta que tal vez me estoy enamorando, cuando ella tenía 16 años, lo tocaban en las radios AM. O sea, ella no lo tocaban en las FM porque todavía no estaba, comillas, a pesar del boom latino, a pesar de los 80, la cosa como de las bandas chilenas o de la música chilena todavía no tenía mucha penetración. Corte, aparece Rock and Pop, el 94, y ahí la historia cambia, comillas, para siempre. En ese escenario en que el concierto cae, Julián García Reyes llama a Christian Barken. Christian Barken, el poeta, el hombre que venía del noreste, una suerte como de... Ay, como... Eterno transgresor sin ser tanto. Pero estéticamente claro. era un tipo que proponía ideas desde la poesía y el arte, Ajá. pero que de alguna manera con el tiempo y uno lo analiza, no quebró ningún huevo, sin embargo tenía el valor de saber hablar. Ahora, a mí me quebró todos los huevos antes, porque el trabajo del noreste... ¿Quién era el noreste? El noreste, a ver, en ese mundo pre-noventas, que es aún más prehistórico, es aún más básico y brutal, habían pocas luces editoriales. Para un tipo que tenía 16, 15 años, el Trauco, Enola Gay, todo el mundo del cómic era una maravilla. Era desde donde yo leí la New Wave, la nueva cultura, en fin, el arte, la expresión, la posibilidad de ser disidente sin ser del Frente o Silvio Rodríguez. Tercera ¿cachai? posición. Pues New Wave, punk New Wave. Una cultura que para mí fue eje, y lo sigue siendo, comillas, en esta manera un poquito iconoclasta de ver todo, que es muy propia de la época. Bueno, entre ese caldo de cultivo aparece el noreste, que era un pasquín hermoso, de letras negras y azules, con fotografías muy, muy especiales, pero con unos textos de una camada nueva de escritores. Santiago Elordi, entre ellos, por supuesto, Christian Barken y muchísimos otros autores. Hagamos el apunte, era como una especie de protoclinic sin el lado del humor transgresor y con mucho sentimiento en el ámbito de la cultura, eso era. Pero también era muy poético, era muy mágico y tenían muchas razones para escribir, porque lo que estamos viviendo hoy día, señoras y señores, hoy, 2020, todo esto está prescrito antes, está predicho. El noreste recuerda una pequeña publicación en la cual señalaba, en el futuro lo importante va a ser, esto pre-internet, lo importante va a ser poder hacer tu canoa, tu hamaca con lianas, hacer tu comida solo, porque la técnica va a arrasar con todo, cosa que terminó ocurriendo. Y si tú vas más atrás, los 60 son los mismos campos teóricos sobre los que nos estamos moviendo hoy día. El eterno retorno. Bueno, volviendo entonces. Noreste ya me había pateado la cabeza, Christian Barken llama a este proyecto poético, me llama Carolina Urrejola, mi amiga, que era cercana de Santiago Elordi, para decirme que Álvaro Escobar no tenía tiempo para hacer una sección, porque Álvaro Escobar en esa época era, no sé cómo llamarlo, el Pablo Chile del momento. Espérate. Es muy loco. No, sí, además el tiempo y cómo va instalándose todo es maravilloso. Entonces, Álvaro Escobar era el actor de teleseries y era el número uno como del mundo juvenil. Hay un ¿cachai? punto también que es relevante poner acá en la mesa, que no lo estamos saltando. MTV. Claro. Y Alfredo Levin. Y también era parte de Concierto. Era como el mundo, el pre-Barken, que ya estaba instalado junto, y Barken también ya había un pololeo con Álvaro. En fin, la cosa es que Álvaro no tenía mucho tiempo porque estaba grabando miles de cosas. Y a mí me llaman para hacer esto del Motoneto, que era un reportero que salía de viaje por Santiago y yo tenía que volver con 7 entrevistas cortas, psicodélicas todas, pero yo podía entrevistar a un físico en el campus, no sé, de la Católica, un físico que era chelista y yo tenía que meter el principio del universo, el chelo, quién era, todo en 3 minutos. Y ese espacio me lo fui ganando en la radio y yo aluciné porque de pronto entrevistaba a un físico, pero también entrevistaba a un payaso, un mono, un carabinero, todo era parte de este mundo poético. Sergio, hay mucho archivo hoy en día dando vueltas, porque me parece súper relevante lo que contáis, porque tú después perteneciste a la Rock and Pop, pero hay mucho archivo que quedó de la Rock and Pop, pero poco del Desembarco de Los Ángeles. ¿Cómo era a nivel programático? ¿Cómo era esa programación?
era increíble porque nada, hasta el día de hoy yo nunca escuché una radio así, creo que nunca más la voy a escuchar, porque había mucha gente comprometida. A ver, te voy a hacer una pequeña revista. Hablábamos, Alfredo Levín, Álvaro Escobar, Cristian Barken, Santiago Lordi, Hugo Forno estaba. Hugo Forno, Javier Sanfeliu, estuvo también Mena, estaba La Sol García. Había muchísima gente y muchísimo columnista. Era una radio con mucho trabajo. Piensa que yo hacía estas entrevistas. Yo viajaba en un taxi para entrevistar a gente por todo Santiago todo el día. Y tenía un teléfono. Fue la primera vez que tuve un teléfono celular para hacer despachos y transmisiones. Bueno, entonces en este mundo raro entre psicodelia, poesía y música yo estaba encantado. ¿Este proyecto cuánto duró? Un año, menos. ¿En serio? Menos de un año. Explotó porque... Era inviable. Era muy caro. Yo creo que sí era muy caro, porque había mucha inversión. Pero bueno, muchas veces las cosas así ocurren y hubo que aprovecharla. Yo lo aproveché, me echaron de la radio, yo quedé como un momento como en un til. Yo ya escribía harto, seguía escribiendo en El Mercurio, en La Nación, en publicaciones diversas, en La Zona de Contacto. Y ahí me llama Iván Valenzuela. Entonces te llama Iván. Claro, como antes me había llamado Fuguet para hacerme parte de ese suplemento llamado La Zona, desde que vio las publicaciones del APSI. Bueno, y Iván me dice que él, junto a su equipo, estaba entrando en este proyecto de Rock and Pop. Hay que recordar que antes tenía otro dueño, comillas, otro director, que era Juan Forch. Luego ingresa a Chilena de Comunicaciones, que eran dueños de cooperativa. Canal. Claro, que era cooperativa, la dueña de todo el holding, pero ahí, de alguna otra manera, Iván se hace parte en el directorio de este nuevo canal y me convoca. Y en las tardes tenían 3 o 4 programas de música. Cría Cuervos con Leslie Ames, había otro con un chascón largo, no me acuerdo cómo se llama, y Iván me dice, bueno, te vas a tener que hacer cargo de estas 5 horas de programa, va a ser de música, van a entrevistar bandas, van a grabar conciertos y tú vas a tener que estar a cargo junto a Paula Molina. Y yo no lo podía creer. Yo dije, algo hice en otra vida para que me estén premiando con esto porque a ver, la única complicación que tuve era con la idea de que me iba a transformar en una persona que iba a hablarle a otra por televisión, porque yo nunca le creí mucho a Rodolfo Roth, a compadre Chris tampoco. Pero ahí fue como el momento en que dije, voy a hablarle a la gente como si fuese mi mejor amigo. Y desde ahí en adelante inicié este proceso, comillas, de ser un cabeza parlante. Poco tiempo después, después de un viaje que hago con Sebastián Lelio y con Andrés Mardones a Brasil, volvemos de Brasil con unos DJs ingleses. Y ahí nos juntamos con otro amigo y creamos esta idea de hacer un club electrónico llamado Casa Club en Bellavista. Hay un punto. Ahí se cruza tu vida con el Fido Cabezas, que empieza a ir a Casa Club. Tal cual. Sí, mira, si finalmente todo esto tiene que ver con una seguidilla de energías mezcladas y combinadas. Afortunadamente sigue siendo así. ¿Cuándo llegas a Chilevisión? El 2000. El 2000, a propósito de que el Canal 2, como bien dice, se implosiona, quedo fuera como de esta conversación televisiva, y ahí Eduardo Cabezas, productor de Chilevisión, principalmente de Extra Jóvenes, en una renovación de Chilevisión él adquiere más responsabilidades y hacemos manifiesto nuestro interés de trabajar juntos, porque hubo una muy linda relación hasta el día de hoy. Yo a Eduardo Cabezas, el Fío, si bien no soy su amigo permanente, tengo un aprecio que se lo debo a esos días. Tengo recuerdos maravillosos de todo lo que hicimos juntos. Y él confió en mí, me presentó frente a Felipe Pozo, que era el director de Chilevisión en esos días, y Felipe Pozo no se demoró media hora en decirme que sí a una idea absolutamente psicodélica, que era no tener escenografía, solo proyecciones. ¿Ah? Hoy día suena súper cool o muy normal, pero en esa época era muy raro. Queremos estar como presente y observar las cosas que todo el mundo comenta y conversa desde una perspectiva que es la nuestra. Una televisión más libre, culta y entretenida son los ideales de este grupo de jóvenes que no sentirán temor en reírse de lo serio ni darle seriedad a lo cómico.
Chile al instante, Psicosis colectiva y El poder de la parrilla son algunas de las secciones donde Sergio Lagos, junto a diversos invitados, analizarán la contingencia política, social, cultural y musical de nuestro país. Sin duda, una propuesta que dará que hablar y dejará muy en claro lo que estos jóvenes desean para el futuro de Chile. Y bueno, eso fue lo que Felipe Pozo compró. Un proyector. Un poema con una cámara y que nosotros íbamos a hacer todas nuestras notas con cámaras en mano, que íbamos a editar nuestras notas, que íbamos a musicalizar nuestras notas. O sea, le estábamos diciendo, métenos con un presupuesto muy pequeño, con un 16avo de tus requerimientos normales, vamos a hacer esto. No porque nos creamos mejores, sino porque sentimos que para hacer y contar lo que queremos contar, lo tenemos que hacer desde una primerísima persona singular. Las 10:07 minutos y estamos iniciando un nuevo capítulo más. Esta noche, como siempre, vamos a vestirnos, a sentirnos y a vernos bien. ¿Saben por qué? Porque vamos a imaginar que nuestra capital, como cualquier capital del mundo, tiene espacios para la diversión, para la fantasía y, por supuesto, para echar a andar esos sueños que se deslizan a través de las pasarelas. Escándalo tuvimos. Por hablar de condón, por hablar de sexo oral, escándalo tuvimos. Entonces, no se ha podido generar una educación sexual en los colegios de Chile clara, frontal, que hable las cosas como deben hablarse. Siempre como con los videos, esos videos españoles, así que bueno, que el espermio, que el óvulo. Pasando por otro lado, en la época en que ningún canal tomaba en consideración a los prisioneros, la única ventana televisiva que ellos tenían era el Canal 11. Incluso un camarógrafo de este canal, el señor Tito Alcaíno, hizo cámara en tal vez uno de los mejores videos de la historia del país. Nos vamos a quedar junto a Chancho en Piedra, los invitamos entonces a este set absolutamente armado. Vamos a girar por acá. Mira, porque esto está nuevo, ¿ah? Chancho en Piedra, una vez más, en el futuro de Chile. Nos encontramos el próximo fin de semana. Esto no se acaba jamás. Chau. Y lo otro que nos pasaron fue una oficina con un teléfono. Y ahí yo dije, hay que armar un equipo. Y lo primero que sentí era que necesitábamos una periodista. Alguien que le pusiera orden a esta manga de loquetes, ¿no? Y empecé a llamar y a recibir currículums y a recibir gente, y apareció Carolina Castillo, quien era la más desordenada, la más poco ortodoxa de todas las entrevistadas, y fue mi mano derecha a la hora de intentar poner orden. A la postre, Carolina Castillo se convirtió en la mujer, la madre de los hijos de Martín Cárcamo, porque convivíamos a 1 metro con la oficina de Extra Jóvenes, y Martín estaba en Extra Jóvenes y se hacía lindo con Carolina Castillo. Ya, esto ya es microcopucha, No, pero ya. te la estoy contando. Bueno, y estábamos buscando equipo, y yo venía con Sebastián Campos, en esa época Leli hoy en día, porque era mi aliado natural permanente. Ahí conocimos a Marino Mazzarelli, quien luego se transformó en el audiovisualista del Festival de Viña, un hombre que tiene mucho que ver con la multimedia, que en esa época era diseñador, pero yo quería que él experimentara y llevara al máximo esta idea de las pantallas. Que tengo en la cabeza, tú al frente y 1 metro pasando, por ejemplo. Por ejemplo, Es muy bonito. o La Moneda, y con La Moneda con Pinochet y Allende, y La Moneda al medio, y de pronto siempre la escenografía respondía al tema que tratábamos. Era una revista. Tal cual. Bueno, y ahí apareció Carlos Parada, que rodeaba el mundo de Extra Jóvenes como periodista cultural. Caco Montt, quien era en esos días un incipiente periodista, luego se transformó en el director del área de entretención de Canal 13 durante un buen tiempo. Y ahí aparece también Francisco Saavedra, que andaba en estas ganas de aportar. Y cómo decirle que no a Pancho, si era lo que es hasta el día de hoy, un entusiasta, como bien has dicho tú. Y Un tornado. Un tornado. Y todos teníamos misiones. Entonces nos juntábamos los sábados de la mañana y decíamos, ya, el próximo tema es el Chile erótico. Y cada uno de nosotros partía a un punto de referencia del erotismo y reporteábamos. Luego uníamos todo esto y lográbamos un trabajo supervivencial, un reporteo muy, muy fresco para la época. Y bueno, fue un programa que tenía de isotipo una estrella roja. Y ahí hubo un cambio de dueños en Chilevisión. Creo que llegó un señor de apellido Vega, que según se rumorea,
él era un declarado anticomunista. Entonces esta idea de que hubiese un programa en su canal que tuviese una estrella roja como isotipo le pareció una aberración, y cuando por fin teníamos capítulos adelantados, nos sentíamos que teníamos como obra para presentar con confianza, llega este ultimátum y se acaba el programa mucho antes de lo que nosotros esperábamos. Muchachos, a cada uno de los que han sido parte de estos primeros 15 capítulos, queremos solo decirles que la estrella roja que nos ha iluminado durante todo este tiempo va a seguir junto a ustedes. A Carolina Castillo, al señor Jorge Guajardo, al señor Eduardo Cabezas, a Fernando Santos, por supuesto también Gerardo Sánchez, Carlos Parada, Sebastián Campos, Manino, Gonzalo Feito, José Luis Silva, y por favor, cada uno de ustedes que han tenido parte que ver, Fe, Cristiano, también Machito, Pancho Saavedra, todos ustedes hemos sido parte de esta historia. El futuro de Chile no se acaba ni empieza. Sebastián, Manino, venga, Buenito, todos ustedes son parte del futuro de Chile. La gente de Electra, venga, ven, po. Ven a buscarlo, viejito. Venga, pues viejito, venga para acá también. Y venga para acá, pues, no, venga. Por supuesto, acá hay talento, viejito. Es la estrella roja, el futuro de Chile. Teníamos capítulos maravillosos, humano-monos. Era un reporteo durante una semana de puros corpóreos, la vida de los corpóreos. Nunca salió al aire. Nunca solo los Jaivas en esa época. También un especial enorme. Especial que al no poder terminarlo en el futuro de Chile, después de todos estos años, vamos a poder presentarlo ahora como un documental unitario que estoy cerrando en estos días, después de 8 años de nuevo de trabajo. Entonces es bien curioso porque algunas cosas que se hicieron ahí hasta el día de hoy aún no se disuelven, siguen ocurriendo. Sebastián sigue haciendo la maravilla que hace con las imágenes, y cada uno de los personajes que fueron parte de este proyecto han seguido avanzando en estas ganas de poder comunicar y contar historias. El Futuro de Chile fue una revista periodística que salía los días viernes. ¿Tienes alguna memoria de los artistas que estuvieron ahí? Eduardo nos compartió estar con Charly García. Sí, bueno, estuvimos con... El programa era una revista periodística, pero siempre terminaba con una banda en vivo. Que hacía un tema relacionado a... Sí, ojalá. Muchas veces lográbamos calzar, pero de pronto, como en este caso, el artista se transformó en el contenido, porque Charly García venía de poco de haberse lanzado a la piscina, venía de la publicación de un libro, de una biografía muy alucinante de Marchi, de Sergio Marchi. No digas nada. Venía, como siempre, provocando... Y a mí Charly García es el prohombre de la cultura americana máxima. Si tú me preguntas quién de América, es Charly García, por millones de razones. Se nota mucho en esa entrevista tu admiración. Es como que está ahí. Esa nota es maravillosa porque estás impactado de tener a Charly García. Sí, por tantas y tantas razones, y hasta el día de hoy, cada vez que Charly se asoma por Chile, yo trato de estar ahí, de conectarme con su energía, por razones más personales que obvias o prácticas, no sé. Pero la cosa es que logramos convencer a todo el mundo de que, bueno, en realidad no había mucho que contarle nada a nadie. Pozo nos creía mucho y eso yo siempre se lo voy a agradecer. Definimos que Charly era nuestro tema porque Charly venía con Nito Mestre a presentar Sinfonía de Adolescentes, un disco después de muchísimos años de sui generis, de no publicar nada, se deciden hacer un disco y lo iban a presentar en todo el continente, entre eso el Estadio Nacional de Santiago de Chile. Corte, Caco Montt con Flaky parten a Buenos Aires, entrevistan al hijo de Charly, recorren el barrio, están con los amigos, mientras tanto nosotros hacíamos lo nuestro por acá, recogíamos historias de chilenos con Charly, no sé qué. Corte, Charly García viene al programa, Fido lo consiguió, no sé de qué manera, pero nos pidió mujeres, drogas y por supuesto mucho whisky. Y nosotros, cómo no, conseguimos todo lo que él necesitaba. Esto puede ser impublicable, pero así era el mundo antes, señora, señor. Corríamos riesgos. Y Charly García, tú dirás, ¿para qué quieren las mujeres? Y aquí está lo gracioso. Chilevisión tenía un
pequeño camerino. Al fondo Pero del muy- pasillo. Pero muy pequeño. Y muy pobre, digamos. Muy pobre todo. Pero bueno, quiero agradecer la gentileza de los hermanos Lossen, que son una agencia de modelos, una academia de modelos muy reputada. Nosotros trabajábamos mucho con ellos. Siempre hacíamos algún tipo de ejercicio audiovisual con su equipo, en fin. Entonces le pedimos, por favor, que contara con que no iba a pasar nada, pero que sí necesitábamos un par de modelos que nos acompañaran en la noche. Bueno, en este camarín estaba toda la banda, estaba su guitarrista, que era un amor, junto con una larga lista de próceres de la música argentina, y nosotros afuera especulando qué cresta está pasando, bueno, acaban de entrar las modelos, no sé qué. Corte, nada, siempre fue una gentileza, un espacio lleno de risa, pero Charlie tenía esos principios, el lugar tenía que ser una fiesta. Bueno, estamos con él, abrazos, O cariño, sea, no de sé alguna qué. manera montaba piano bar en todo lugar En donde todo iba. lugar, era para porque él es la fiesta andante. Entonces, yo preparaba unos textos y el programa se grababa muy en vivo. Y este era un texto inicial en el que yo le estaba declarando mi amor a Charlie. Entonces, estoy confío al frente de la cámara y estoy diciendo algo acerca de Charly García, le estoy poniendo color, estoy emocionándome mientras voy elaborando el texto, y el Fío me decía, dale, dale. Y yo, ¿por qué? Pero yo estaba haciendo mi texto, entonces termino de hacer el texto y voy donde Fío. Me dice, no, ven para acá. Lo que pasa es que mientras vos estabas hablando, Charlie atrás, estaba poniendo en cámara, en el plano, los tremendos saques. Un video. No, video loco. De una época muy loca, de un momento de mi vida muy intenso y de un instante que yo agradezco mucho, porque trabajar con amigos, trabajar con confianza, trabajar con espíritu abierto y libertario es algo que siempre uno debe agradecer, no es tan fácil llegar ahí. Sergio, Ujú. creo que esa misma decepción de que te hayan cortado el programa por una Sí, pues. situación tan ridícula Absurda, total. te hace generar esa vibra que tiene Panoramix, que es muy de rompan todo, nada importa. Sí, O sea, bueno. había... Sí, ahora detecto, porque yo nunca Claro. leí por qué. Yo soy un Sí, fan de los pues. dos ciclos. Sí. Y crecí con ellos, ¿cachai? Sí, Como pues. que es parte de mi memoria y mi construcción. Esto lo digo muy personal, ¿eh? Sí. Pero creo que Panoramix está ahí como enojado. Total. No, es que, bueno, mira, es bien curioso. Entrevistamos a Vlado Mirosevic, a Daniel Matamala, entre otras muchas figuras en esa época, que luego se transformaron en prohombres, ¿no? Mira lo que es Daniel acá, ¿no? Mira lo que es Vlado como político joven, comillas, ¿no? Ya no es tan joven, pero joven aún. Y yo en esa época, por lo que escribía, por lo que hablaba en el Dínamo, por lo que decíamos en el futuro de Chile, era, comillas, un progre, ¿no? Como alguien que la gente como que sentía que estábamos en una sensibilidad común, había harta como sensación de que estábamos diciendo mucho más de lo que se decía habitualmente, o por lo menos lo estábamos diciendo con otra gracia. Claro, a pesar de que el Clearing no te tenía simpatía, está ahí como en el pack. Yo no sé si el Clinic aún estaba partiendo, sin duda. Entonces había pero como un pack progresista, como de, Sí, el sí. término es vanguardia y avanzada. Está ahí en la avanzada, ya. estábamos en algo así, que era un poquito más. Y entonces nos cortan y la respuesta fue como, no, hagan un programa de videoclip y de música desde... Entonces yo decía, todo bien con la música y los videoclips, pero acabamos de dar un salto muy grande. No podemos dejar a este equipo en una situación tan poco entusiasta. Entonces decidimos hacer en Panoramix el futuro de Chile todos los días. Nos duró un mes, quedamos exhaustos, no podíamos, no lo logramos, no cuajábamos con esto. Que era el escenario, la escenografía que tenías de madera, de fondo, De madera. con la tela al medio. Era Y con muy- maniquí. Y duraba 30 minutos. Y duraba 30 minutos y ahí Sebastián Lelio sugirió incorporar a una de nuestras heroínas del futuro de Chile, uno de los capítulos, tenía como heroína a La Chofi, que participaba en una agrupación llamada Canción de Amor Desea Verle, que es como es el origen primigenio de las tesis. Eran chicas que hacían textos súper rapeados, duros, con música muy tecno, pero que decía algo. Entonces Chofi cantaba cosas como, gracias por no hacerme pecar, no me haces llegar al orgasmo, gracias por no hacerme pecar, no me haces llegar al orgasmo. Todo con unas coreografías muy absurdas. Hay que recordar que por el otro lado venía creciendo la Che,
el reggaetón, Claro. Mecano. Entonces, para responder a eso, apareció el cuerpo de baile maniquí. Maniquí. Y queríamos mezclar esto con el periodismo urbano y se nos fue a la cresta porque no teníamos energía para tanto. Era imposible lograrlo. Si bien lo intentamos. Y ahí el Guaja, un director de la vieja guardia, dice, cabros, weón, no se depriman. Sergio, tú sácate esa cosa como intelectual que tenés y déjate llevar por quien eres, weón. Y me agarra y me dice, weón, ¿por qué vos ahora te la jugáis? O si no, te vayas a ir y nunca más te vamos a ver en esta weá de la televisión. Así el Guaja, ¿no? Una weá así. Ya, y estábamos todos dolidos, sentidos, estábamos pésimos. Y el Guaja dice, se acabó esta escenografía y nos vamos al patio. ¿Y qué vamos a hacer en el patio? Mira, vamos a poner un árbol con unas preguntas. Y eso va a ser el programa. ¿Estáis seguros? No, me dice, pero lo vamos a hacer. Corte, teníamos un árbol con unas preguntas, que todas eran preguntas como absurdas, incómodas, incoherentes, tontas. O sea, si importa, tampoco tírasela nomás. El hombre está practicando. Tampoco. Tírasela, tampoco viene. Ay, hay una, en la última. A ver, sí, salió. Muy bien. Pero muchachos, no se me queden dormidos, estamos haciendo televisión interactiva. Y eso era todo. Eso era todo lo que teníamos. No había guión, no había escaleta. O sea, Era una improvisación. parte de la rabia, parte Panoramix de la rabia. Sí. El programa se llama Panoramix por la droga, Panoramix. Y por el druida. Y por el druida, claro. De Asterix. Claro, tal cual. Y no lo leyeron el canal. No, porque ahí todo era... Ya estábamos burlándonos, ya estábamos como tratando de ofender al cierto... Era como una provocación al statu quo. Si Megavisión presentaba a Mecano como su mirada de los jóvenes, nosotros poníamos a Distinguido Cuerpo de Baile Maniquí, que era la otra juventud, los pre-Pokémones. ¡Bienvenidos! Muy buenas tardes. Panoramix a través de las pantallas de Chilevisión. Y me regalaron también un huevón marciano, chico. El viernes lanzamos el disco en la discoteca Cerro Bellavista, ahí en Chucre Mansur 6. Muchas gracias a todas las personas que van a estar junto a nosotros. No teníamos un peso, nos íbamos a robar personajes y staff a la cola. Míralo pobre. Íbamos a la cola de cuánto vale el show, las colas de casting, y nos parábamos a mirar quién tenía cara divertida como para meterlo al programa, porque no sabíamos qué hacer. Entonces de repente encontrábamos un tipo muy... Perdón, o sea, tú lo podrás encontrar hermoso, pero en ese minuto lo encontrábamos feo. Declaradamente feo. Y le preguntamos a un tipo muy feo qué es lo que hacía. Y decía que él silbaba y que hacía ruidos con la boca. Corte, le preguntamos, ¿y qué estás haciendo? No, es que quiero participar cuanto al show, pero tenéis que esperar como 3 horas. ¿Quieres salir al aire en media hora? Y así nació Constantini. El que hacía el ferrocarril. Bueno, corte... Espérate, también llegan al aire Salomón y Tutututu. Bueno, ¿Por qué? Porque ya en esta reformulación entre periodistas progres, comillas, ¿no? Y Distinguido Baile Maniquí, estábamos cachando que esto se estaba transformando, no sabíamos. En esa época uno no hablaba de comedia. No, era un absurdo televisado. Era absurdo nomás. Y Martín tenía estos amigos con los que habían hecho algo, pero Yo parece siento que vienen por mí, que fue un programa de verano, Ajá. que le dieron la posibilidad de hacer y se quedaron ahí dando vuelta en el canal. Y nosotros lo recogimos, porque nosotros recogíamos todo lo que andaba dando vuelta. Y en algún minuto en la radio Rock and Pop alguien llega con una cinta VHS y me dice, creo que tienes que ver esto. Una niña del colegio. Voy, pongo la cinta y era el profesor Rosa con tutututu, orinando en la cordillera, puteando. Yo dije, nos juntamos en la pauta y le digo, Pablo, Kurt, vayan, vístanse con pluma, uno de profesor Rosa y otro de Guru Guru. Y váyanse a un café con piernas. Y hueven con las minas. Y bueno, y tiramos ese se llamaba Tutututu y... Salomón y Tutututu. Salomón y Tutututu. No, era Salmón y Turururu, o algo así. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del mundo del profesor Salmón junto al pajarito Turururu. ¿Cómo está Turururu? Sí, a toda la niña la quiero mucho. Cuando Kramer irrumpe con su imitación a mi personaje,
él ocupa el concepto power, que yo siempre lo he encontrado súper bueno, porque dentro de todas las cosas que te puede decir Kramer, que te digan power es un buen sinónimo, finalmente, ¿no? Es una palabra poderosa. Pero yo le preguntaba, ¿cuándo dije yo power? Y él me decía, Sergio, te tengo grabado en Panoramix diciendo aclamaciones poéticas y entre medio decía power. Yo me acuerdo pelar el cable, porque pelábamos mucho el cable con los amigos, diciendo poemas absurdos, ¿no? ¿Cuándo harás el amor en una bandada de palomas? ¿Cuándo dejarás correr tu dinosaurio interior? Y tal vez en eso yo haber dicho power, en estos espacios en que había que rellenar a costa de lo que fuese. Hasta el día de hoy tengo la duda, si es que lo dije o no. Por favor, ayúdenme a resolver este dilema. Te bancaba Pozo, Felipe. Felipe Pozo. Pero ya también ahí llegó Jaime Aguirre. Cuando ya hacíamos Chilevisión, llegó Jaime Aguirre, me acuerdo que se enojó mucho porque yo besé a Chofi en respuesta al beso que le dio Jaime Bailey Tati Pena. ¿Cómo fue eso? ¿Te acuerdas? Que espérate. en las entrevistas de Tati Pena, No, por favor. Tati entrevistaba a distintos personajes del acontecer cultural, político, y llega Jaime Bailey, el destacado escritor peruano, conductor de televisión en Miami. Corte, Bailey siempre provocador, que le daba beso a todo el mundo, quería siempre besar a Felipe Camiroaga, quien estuviese al frente, y en este caso, ¡pum!, ósculo con Tati. Tati había sido la señora, yo no calculé eso, de Jaime, que era el director del canal. En ese momento estoy hablando más despacio por si acaso no me está escuchando. Corte, había provocado polémica esto del beso, entonces en el programa que no tenía guión, que era una improvisación loca, yo de pronto tenía que lanzarme a hablar cosas, porque no había guión. Entonces estoy como parodiando esto y le digo, ¿y qué tanto un beso en televisión? ¡Chofi! ¡Pum! ¡Pam! ¡Wow! Unos besos increíbles. Corte, por favor, Sergio, no traspasemos ciertos límites. Y era una época en que traspasar absurdos y pequeños límites para nosotros, una nueva generación, no eran propósitos, eran hacer valer la espontaneidad que hoy día poco abunda también en los medios, creo. Sergio, nos dimos ciertas libertades en ese momento. Entonces tú creías en tu cabeza que por le queda de repente cuando dices, weón, hice esto, no me digas. ¿Tú creís que Jaime se enojó porque era paralelo? O sea, bueno, me pidieron que mantuviésemos el programa con un poquito más de decoro. O sea, es que pasaban cosas muy raras, weón. O sea, el primer capítulo o el primer capítulo del Panoramix dentro del estudio, cuando salimos del patio y volvimos al estudio, que era el lugar donde me guardaban los maní, una cosa que habilitaron, pobre, nuevamente repito, versus proyectos como el que encabezaba Willy Sabor o que llegó como un transatlántico de recursos, bailarinas, luces, estudio, o el que hacía Javier Olivares, tremendo choque. Tremendas producciones versus el patio de atrás, el lugar que costaba $2.50, pero que nosotros sentíamos era nuestra trinchera y teníamos que resistir a punta de lo que fuese, ocupando estos personajes, creando disidencia, diciendo cosas que no tenían muchas veces. Bueno, nada, yo estaba un poquito fuera de mí también, debo decirlo. Me expuse a un suicidio total en términos televisivos, porque así fue. Yo ya en octubre me fui con Marciano a Europa, hicimos una gira súper interesante, nuestra segunda gira a Europa, y yo había hecho un proyecto con Sebastián Lelio en esos días previos, que se llamaba Tiempo Real, que era una locura. Eran 24 horas entrevistando gente. Y eran 24 horas entrevistando gente, siempre llegando, en este caso yo y Lelio, al entrevistado, ocupando siempre transporte urbano, taxi, metro o micro. Porque en el transporte urbano hablábamos con la gente acerca del personaje del cual veníamos a entrevistar o al que íbamos a entrevistar. Ese programa se llamaba Tiempo Real. Ese formato que nunca salió al aire, pero que desarrollaste con mucho cariño y que siempre tiene referencia a él, te acercó a Canal 13. Lo que pasa es que estaba ya en el momento en que había que hablar de la continuidad del 2003. Y Jaime observó este proyecto, tenía sus comentarios, nos pidió hacer algunos cambios, modificar, no sé qué,
pero nunca se pronunciaba. Yo me voy a Europa con Marciano, volví, no había respuesta, yo estaba preparando las maletas para irme con Marciano a hacer una historia con la música allá. O sea, te pasó lo que le pasó a muchos, que no contestaran el teléfono, que Bueno. era una práctica de la época. Como sea, nunca entendí muy bien cómo ocurrió. Fue que ahí me llama Nicolás Quesille, que me pide que nos juntemos con Kiko García, porque tenía un proyecto de hacer el primer reality en Chile, que se llamó Protagonistas de la Fama, que cuando... que yo no podía creer que esta gente de Canal 13 quisiese llevarse al tipo de Panoramix para hacer esto. Yo simplemente hasta el día de hoy no entiendo cuál fue la lógica ahí. O sea, tú en serio, Sergio, ¿te puedo plantear algo? ¿En serio pensaste que era como un suicidio que estáis despidiéndote? Tus amigos te decían, oye, esto es impresentable. ¿Cómo era el ambiente alrededor tuyo en ese Panoramix? Es que era muy agotador, weón, porque era entrar al aire de verdad muy desnudo. Sí, habían elementos, pero eran elementos frágiles, eran elementos muy livianos. Vuelvo con Distinguido Cuerpo de Baile Maniquí, vuelvo con nuestro árbol de las preguntas, vuelvo con, de pronto cuando había un espacio, le preguntábamos al invitado, ¿tú conoces a Blondie? Y tirábamos una canción de Blondie y improvisábamos sobre aquello. Yo terminé peleando de guata, casi en pelota con Eric Paul Hammer, cuando Eric Paul Hammer se la dio de luchador. ¡Ya, vamos! Entonces era todo el rato un arrebato. Yo decía, en cualquier minuto me echan. Y así estaba nuestra conversa. Ojo, cuidado, estos cabros que hacen el profesor Rosa para afuera, cuidado con los besos. Todo el rato era como los niños que nos estábamos portando mal, pero que a pesar de todo proyecto o lógica, le estábamos aportando mucho recurso al canal. El programa tenía auspiciadores. Tenía mucho auspiciador. Costaba, comillas, 2 pesos y le metíamos 100 pesos al canal. Y éramos conscientes de eso, entonces teníamos como esta sensación, ¿de verdad nos pescan o no? No sé, yo estaba además con ganas de hacer otras cosas. Este proyecto de Tiempo Real era un programa, una vez más, periodístico. Yo me lo imaginaba recorriendo América. Si en Chile podía entrevistar a 25 personas durante 24 horas, sin parar, con Cegra alucinábamos, nos vamos a Buenos Aires y entrevistamos a otros 25 recorriendo todo Buenos Aires, descubriendo Buenos Aires en 24 horas junto a sus personajes más importantes en sus cotidianidades. Y después nos íbamos a Colombia. Ese era el sueño. Bueno, pero yo debo agradecer ese tira y afloje, esa posibilidad, pero también te estamos mirando, cuidado con todo lo que estás haciendo, pero en realidad si lo quieres hacer, hazlo. Eso fue un poco mi historia con Chilevisión. Yo estoy súper agradecido. Creo que fueron como... Tal vez no son los programas más vistos, no son los programas que tuvieron mayores oros, comillas, mayor publicidad, mayor reconocimiento, pero sí siento que fue un momento creativo sumamente importante, no solo para mí, sino para un grupo de gente que hasta el día de hoy sigue haciendo cosas muy valiosas. Y creo que fue un instante en el que logramos marcar ciertos acentos, poner ciertas ópticas y ciertas miradas que para mí tienen hasta el día de hoy mucha lógica. Haciendo alguna referencia a un ciclo notable que Sergio comandó en pantalla y trabajó periodísticamente, que se llama TV or No TV, que es de ánimo revisionista como este proyecto. ¿Qué es lo que tiene Chilevisión, según lo que viste en esa experiencia, que revisaba la historia de los 50 años de la televisión chilena? Hoy estamos en los 60 con Chilevisión celebrando. ¿Qué es lo que tiene Chilevisión en toda su historia que le da otra cosa en relación a sus competencias? A mí me pasa con que, si bien esto no es preciso y que es vago al final, porque tiene que ver con las impresiones más subjetivas y personales de cada uno, también debo decir que yo no vi Chilevisión en mi historia personal hasta 1996. Porque, como te decía, mis primeros años en Santiago corté el cable de la televisión y antes vivía en el sur y Chilevisión no se veía en el sur. Cosa que era muy triste. Acá la gente hablaba de muchos programas que yo nunca fui testigo. Sobre todo programas infantiles, por cosas generacionales.
Pero lo que yo he logrado percibir haciendo este ejercicio histórico también es que siempre Chilevisión tuvo un carácter experimental, teniendo en cuenta que existían estos dos edificios muy grandes, estructurales de la comunicación, Televisión Nacional de Chile y Canal 13. Chilevisión aparecía siempre como el llamado a jugar una línea diferente, o por lo menos propia. Y yo creo que ahí ha ido construyendo un nombre, ha ido construyendo una identidad que, a la par a la incapacidad de la media en general de poder conectarse con el público, Chilevisión ha logrado seguir insistiendo en esa necesidad de representar la diversidad, las distintas miradas. Siempre le vamos a pedir a los medios, los que estamos en los medios, mayor posibilidades de crear nuevas cosas, de equivocarnos más. Pero si hay algún canal que ha hecho un aporte, una apuesta en los formatos y en el ir buscando nuevos colores y nuevas sensaciones, creo que ese es Chilevisión. Por lo pronto, en mi historia personal fue donde yo tuve la posibilidad de hacer los proyectos más delirantes y más surreales que he encabezado en mi historia, digamos. Y eso, por lo pronto, a mí me tiñe completamente en mi mirada acerca de Chilevisión. Sergio, estamos en este aniversario número 60, estamos recordando, estamos cerrando este ejercicio de revisión. No tiene nada que nunca hayas contado sobre tu paso por el canal que te guardabas, ¿no? Hay mucho, por supuesto. Yo creo que ya en esta entrevista he contado algunas cosas indecorosas, pero hay sobre todas las cosas mucha buena energía, muchas ganas de que este proyecto siga adelante. Recuerdo cuando estábamos en Chilevisión, que a mí me encantaba el tema del revisionismo y de saber qué es lo que había en los archivos. Y en esa época en Chilevisión, por primera vez después de muchos años, se inyectó cierto presupuesto a que se levantaran cintas de cine. Y encontró el equipo del canal en esa época cintas que estaban arrumbadas, que en general estaban arturadas como partidos de fútbol. Palestino, Magallanes, Colo-Colo, no sé qué, 1974. Alguien, para el golpe o los días después del golpe, que trabajaba en archivo en esa época en el canal, cambió los rótulos de conciertos de Víctor Jara, de eventos culturales, de un mundo que finalmente fue quemado, ¿no? Los canales fueron intervenidos y mucho de ese material se quemó. Alguien, previendo de esto, cambió rótulos de estas latas y las preservó en el tiempo. Yo no sé qué es lo que habrá pasado con aquello, pero sin duda que Chilevisión ha sido parte, ha sido testigo y tiene que seguir contando la historia nuestra, porque este canal y todos los que lo hacen tienen ese compromiso día a día. Así es que si el archivo puede ayudar también a la comprensión y a la observación de nuestro presente, a propósito de la mirada al pasado, ojalá veamos este resultado muy próximamente. Muchas gracias, Sergio. Muy amable, muchas gracias, Nico.